Buenas noches, buenos días o buenas tardes con todos. Hoy les vamos a exponer sobre el Renacimiento inglés. Nuestros miembros integrantes de nuestro grupo somos Estrella, Dayana, Keren y su presentadora, Ximena. Le doy pase a mi compañera. Ya. Contexto histórico. El Renacimiento inglés se desarrolló principalmente durante los siglos XVI y comienzos del siglo XVII, especialmente bajo los reinados de Isabel I y Jacobo I. Fue una época de gran crecimiento cultural, artístico y literario. Se difundieron las ideas del humanismo que valoraban la razón y el conocimiento y las capacidades del ser humano. Le doy paso a mi compañera, Estrella. Vamos a hablar sobre las características del Renacimiento inglés. La primera característica que tenemos es la influencia del humanismo renacentista. El humanismo fue una corriente de pensamientos que colocó al ser humano en el centro del interés. Los escritores comenzaron a valorar la inteligencia, la educación y la capacidad de las personas para tomar decisiones, dejando enfocarse únicamente en temas religiosos. El segundo tema es interés por el humano y sus emociones. Las obras exploran profundamente los sentimientos y conflictos de las personas. Los autores mostraban emociones como el amor, los celos, la tristeza, el miedo y la ambición, haciendo que los personajes parecieran más reales y cercanos al público. En el 3 tenemos el uso de un lenguaje rico y expresivo. Los escritores utilizaban un vocabulario amplio y recursos literarios como metáforas, comparaciones y poemas. Esto hacía que las obras fueran más atractivas y ayudaba a transmitir mejor las emociones y pensamientos de los personajes. En el 4 tenemos el tema como el amor, la ambición, el destino y el poder. Las obras del Renacimiento inglés trataban asuntos universales que afectan a todas las personas. Se hablaba del amor verdadero, el deseo de alcanzar el poder, la influencia del destino de la vida humana y las consecuencias de las decisiones personales. En la quinta característica tenemos el desarrollo del teatro como principal forma literaria. Durante esta época, el teatro convirtió una de las actividades culturales más importantes. Muchas personas asistían a las representaciones teatrales para entretenerse y reflexionar sobre los temas presentados en las obras. Y por último tenemos a la combinación de elementos trágicos y cómicos, que aquí pues tenemos, los autores mezclaban momentos de alegría y humor con situaciones de series o tristes. Esto hacía que las historias fueran más interesantes y permitía captar mejor la atención del público. Un ejemplo podríamos tener a Romeo y Julieta, que se observa todas esas características, especialmente el interés por las emociones humanas, el tema del amor y la tragedia, así como el uso de un lenguaje poético y expresivo. Y le doy pase a mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunas de las obras representativas. En el primer puesto tenemos a Romeo y Julieta. La historia se sitúa en Veredona, donde dos familias nobles, los Montesco y los Capuleto, mantienen un odio secular que tiñe las calles de sangre. La tragedia comienza cuando Romeo Montesco, intentando olvidar un amor no correspondido, asiste enmascarado a una fiesta en casa de los Capuleto. Allí conoce a Julieta y ambos quedan completamente enamorados. Tras la famosa escena del balcón, donde Julieta cuestiona la importancia de los nombres, afirmando que una rosa olería igual de bien con cualquier otro nombre, deciden casarse en secreto, con la ayuda del fray Lorenzo. El fraile accede a unirlos con la esperanza de que el matrimonio ponga fin a la guerra entre familias. Sin embargo, la violencia interrumpe su unión. Teobaldo, primo de Julieta, mata a Mercucio, amigo de Romeo, y Romeo, en un arrebato de furia, mata a Teobaldo. Como consecuencia, el príncipe de Veredona decreta el destierro para Romeo. Ante la presión de su padre para casarla de inmediato con el conde de París, Julieta recurre a un plan desesperado, junto con el fray Lorenzo, que le sugiere ingerir un narcótico que la haga parecer muerta.
durante 42 horas. La tragedia final se destaca por un fallo de comunicación, ya que Romeo no recibe la carta donde explica el plan, y creyendo que Julieta ha muerto realmente, compra veneno y regresa a Verona para morir a su lado en el pabellón familiar. Al despertar y encontrar el cadáver de su esposo, Julieta se quita la vida con el puñal de Romeo. Sus muertes logran finalmente lo que la vida no pudo, la reconciliación de los Montesco y los Capuleto. Y acá, en la siguiente obra de Hamlet de William Shakespeare, mientras que Romeo y Julieta es la tragedia de una impulsividad, Hamlet es la de una parálisis y la reflexión. Ambientada en el castillo de Elsinore, la historia comienza tras la muerte del rey de Dinamarca. Su hijo, el príncipe Hamlet, está sumido en una profunda melancolía, no solo por la pérdida, sino por el apresurado matrimonio de su madre, Gertrudis, con su tío Claudio, quien ha tomado la corona. El conflicto se centra y estalla cuando el espectro del difunto rey se aparece a Hamlet y le revela que fue asesinado por Claudio mediante veneno vertido en sus oídos mientras dormía en el jardín. Veredicia de la aparición y las consecuencias de sus actos. Para ganar tiempo y ocultar sus intenciones, Hamlet finge locura, lo que confunde a la corte y atormenta a su amada, Ofelia. En su famoso monólogo de Ser o no ser, Hamlet reflexiona sobre el suicidio y el miedo a lo desconocido tras la muerte, lo que detiene su acción. Para confirmar la culpa de Claudio, organiza una representación teatral que imita el asesinato de su padre. La reacción de pánico del rey confirma su culpabilidad. La tragedia se acelera cuando Hamlet mata por error a Polonio, padre de Ofelia, creyendo que es el rey quien espía tras un tapiz. Ofelia, rota y consumida por el dolor, acaba ahogándose en un arroyo. El final es un baño de sangre orquestado por Claudio, en un duelo de esgrima entre Hamlet y Laertes, hijo de Polonio. Mediante una espada y una copa envenenadas, muere la reina, Laertes, el rey Claudio y finalmente el propio Hamlet. La obra cierra con la llegada de Fortinbras, príncipe noruego, quien asume el trono de Dinamarca, de una Dinamarca devastada. Ahora le doy pase a mi compañera. La conclusión sería el doloroso precio de la paz. La conclusión de la obra es tan trágica como aleccionadora. Shakespeare nos demuestra que el odio ciego siempre exige el sacrificio de lo más inocente. La muerte de los protagonistas no es en vano, pero el precio que pagan sus familias es altísimo. La pérdida de sus hijos únicos, todos. Solo cuando el príncipe de Verona les muestra los cadáveres de los jóvenes, los Montesco de los Capuleto abren los ojos ante la estupidez de su enemistad y deciden reconciliarse. La gran lección de la obra, la paz y el perdón final no nacen de la razón ni de la empatía, sino del dolor absoluto de la pérdida. Nos queda como advertencia el peligro de permitir que los prejuicios del pasado se sepulten el futuro de las nuevas generaciones. Y la reflexión sería: el amor como fuerza rebelde. A menudo pensamos en esta obra como el símbolo del amor ideal, pero el verdadero motor de la historia es el odio irracional. Los jóvenes amantes no luchan contra el destino, luchan contra los prejuicios de sus familias. Los Capuleto y los Montesco, quienes mantienen una rivalidad cuyo origen ya nadie recuerda. En este contexto, el amor de Romeo y Julieta se convierte en un acto de rebelión radical, en un mundo dominado por el cinismo, la violencia y los intereses políticos. Ellos eligen la entrega absoluta. Sin embargo, al ser tan jóvenes e impulsivos, su pureza no se encuentra con espacio. Para sobrevivir en una sociedad corrompida, su amor es como un relámpago, intensamente brillante, pero devastador y efímero. Gracias.